te llena de etiquetas que construyen una imagen distorsionada de ti mismo, de ti misma. Y crecen así. Muchos otros son abandonados, muchos otros son llevados a un orfanato y crecen ahí sin la calidez del abrazo humano. En Casa Cuna hay muchos niños en cada sala. ¿Y sabe cuántas madres cuidadoras hay en Casa Cuna? Una madre cuidadora por cada 20 niños. ¿Sabe qué pasa con los niños que crecen en los cuneros de Casa Cuna del DIF? Aprenden a no llorar. ¿Sabe por qué no lloran? Porque no tiene caso llorar. Porque han llorado tanto y nadie respondió a ese llanto que dejan de hacerlo. No lloran porque están muy bien, lloran porque nadie acude a su llamado. Son niños que aprenden a tomar con sus manitas el biberón al mes y medio, porque si no, no comen. Son niños que tienen problemas digestivos porque no hay quien les saque el aire. Y esto ocurre. Hay muchos que crecieron en un ambiente con una mamá que los lastimó profundamente y que distorsionó su identidad, y hay muchos que crecen sin una mamá. Y por lo consiguiente su identidad se desvanece, porque no hay alguien que les diga: tú puedes hacerlo. Hubo una cosa que a mí fue un propósito personal y fue instar a mis hijos a que fueran mejores, a que lo intentaran, a que no tuvieran temor a equivocarse. Entonces yo los dejé desde muy pequeños servirse en un vasito leche o jugo. Entonces ellos tenían que medir el peso, ¿verdad? Es como una motricidad del peso, pero también de coordinación visomotora del ojo y de la mano y del movimiento, y luego vertir en el vaso. Y por ejemplo, esta botella que tiene más agua se siente más dura que esta botella, ¿verdad? Todo eso lo aprendemos nosotros con la práctica. Pues mis hijos muy chiquitos empezaron a servirse, y cuando se les derramaba la leche, yo les decía: no pasa nada, lo limpiamos, sigue intentando, inténtalo. Y entonces ellos lo empezaron a hacer y lo dominaron. Cuando llega nuestra hija del corazón, se llama Sofi. Sofi tenía 10 años cuando llegó. Ya va a cumplir 7 años, ya cumplió 7 años viviendo con nosotros. Entonces Sofi vivió en casa hogar desde los 3 años. Ella nunca se había servido un vaso. Ella llegaba, se formaba y le daban su vaso servido. Nunca se había servido un vaso. Nos sentamos a desayunar y todos tienen su vaso y ellos se sirven, y ella se queda así. Y entonces le digo yo: sírvete, Sofi. Sofi tenía mucho miedo, pero agarra el bote y le echa. ¿Y qué cree que pasó? Se derramó, porque nunca lo había hecho. Y cuando esto pasa, Luna le dice: no pasa nada, Sofi. Va por un trapo y lo limpia y le dice: sigue intentando. ¿Qué cree que sentí en ese momento? Hay una generación nueva, con palabras nuevas en su mente. Pero hay muchos hijos que no viven esto. Hay muchos hijos que a lo mejor hay una gran intención en el corazón de tu mamá de amarte, de cuidarte, de brindarte lo que necesitan, pero en un momento de emocionalidad te dijo algo que te rompió. O en un momento de quererte animar a que seas mejor, no te reconoció. Sí, tú puros 9 y 10 y un 7. ¿Y este 7? ¿Por qué? Y dolió. Y sentiste que no eres suficiente, que no importa el esfuerzo, no eres suficiente. Hay mamás que no escuchan y no dicen estar orgullosos o orgullosas de sus hijos y que no conocen a sus hijos. Si yo les preguntara si conocemos a nuestros hijos, vamos a decir que sí.
Si yo les pregunto los nombres de los amigos de sus hijos, probablemente lo sepan. Si yo les pregunto dónde viven los amigos de sus hijos, si yo les pregunto si sus hijos tienen amigos virtuales, si yo les pregunto si usted sabe lo que su hijo o su hija comenta en redes, cada vez nos vamos alejando más de la información porque el dispositivo electrónico es tan privado que, ¿qué cree? No sabemos qué están viendo, a qué horas, con quién contactan. Una mamá que llegó a consulta venía muy perturbada porque encontró conversaciones, su niña de 14 años, conversaciones sexuales con hombres de diferentes partes del mundo, adultos, y ella tenía solo 14 años, la niña. Y fotos, le mandaban videos a la niña y ella mandó fotos. ¿Y por qué pasa esto? ¿En qué momento? Me dice, ¿en qué momento, Marisol? Pues si vamos a la iglesia y se porta bien y hace esto, y ella se metía a su cuarto y se metía a dormir. ¿Y en qué momento pasaba? En ese momento se llevaba el dispositivo. ¿Cuántas veces pensamos conocer lo que viven nuestros hijos y no lo conocemos? ¿Cuántas veces nuestros hijos se han quedado esperando un estoy orgullosa de ti, lo hiciste muy bien, sigue intentándolo? ¿Cuántas veces nos quedamos esperando esa estrellita en la frente? Ese gracias, hija, estoy orgullosa, eres tan hermosa, eres tan perfecta. No, nos quedamos siempre a 2 rayitas. Hay madres que no fueron abusivas por definición, pero que generaron en nosotros heridas emocionales. Así que es sano, como hija, llorar por la pérdida de aquella madre que no tuve, o como hijo llorar por esa madre que no tuve, aquella que Dios diseñó desde la creación. Porque ¿sabía usted que la madre perfecta sí fue diseñada por Dios? No existe, pero sí fue diseñada por Dios. ¿Y sabe dónde la diseñó? En el Génesis. Dios diseñó todo perfecto, y cuando creó a la mujer dice que vio que era bueno en gran manera. ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó la mamá perfecta? El pecado arrebató el diseño que Dios puso en nosotros. Y lo hemos dicho antes, cuando vemos el Génesis, vemos un símil de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con la familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo es Erkenegdo. Erkenegdo es una palabra hebrea. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Yo decía, ¿por qué ayuda? Yo no quiero ser ayuda. Yo sentía que Dios decía, el hombre es Batman y la mujer es Robin. Yo no quería ser Robin. Yo sentía como achichincle, como, ay, bueno, pues alguien que le ayude. Así lo sentía yo. Y no me gustaba, porque yo quería ser alguien. Yo quería tener un rol, quería tener una identidad. Y yo lo interpretaba pues desde mi humanidad. Pero ¿sabes qué pasa? La palabra que se usa para ayuda idónea es Erkenegdo. Y Erkenegdo significa escudo, protección, auxilio, soporte, refugio, apoyo, socorro para él. No es bueno que el hombre esté solo. Haré escudo, protección, auxilio, soporte, refugio, apoyo, socorro para él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi Erkenegdo? Mi Erkenegdo viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. La mujer tiene un rol especial
en este símil de la Trinidad llamado familia. Y la mujer es el Ezer Kenegdo. Y muchas de las características que Dios Espíritu Santo tiene, la mujer fue diseñada para hacerlas. Pero ¿sabes qué pasó? El pecado. ¿Cómo podríamos definir la palabra pecado sin decir pecado? Sí, porque luego decimos pecado y es religión. ¿Cómo podemos definir la palabra pecado sin usar la palabra pecado? Pudiera ser que el pecado es una conducta humana que lastima a otros y que me lastima a mí. Una conducta que yo hago que me lastima a mí y que lastima a otros. Una conducta que yo hago que de inicio es placentera y que me lastima a mí y que lastima a otros. Una conducta humana que otro realiza, que lo hace placenteramente, que lo lastima a él y que indirectamente, ¿qué crees? También me lastima a mí. Porque, por ejemplo, cuando una persona roba, ¿qué es lo suave de robar? Que no te descubran, nada te creas. ¿Qué es lo suave de robar? Pues que obtienes algo que no te costó. Vas y la adrenalina y te lo llevas y no tuviste que trabajar por ello. Pero ¿cuál es esa conducta que generó? Si vas, por ejemplo, al Oxxo y te robas algo, ¿a quién le van a cobrar eso que te robaste? A la cajera. ¿Y qué va a pasar? En algún momento esa tienda va a quebrar y se va a perjudicar todo. Agrégale otras cosas, conductas negativas que de inicio pueden parecer placenteras, como los excesos. El consumo de una droga, de inicio, ¿cómo se sienten los que consumen droga? Me dicen a mí algunos que he atendido, me dicen, no, es que se siente bien relajado. Nada te preocupa en ese momento. Pero ¿qué pasa? Genera cambios en tu neuroquímica y lastimas a los que te rodean y te lastimas a ti. Entonces, ese pecado vino y distorsionó nuestro diseño y ahora no existe una mamá perfecta y es sano que lloremos porque ninguno de los que estamos aquí presentes tuvimos una mamá perfecta. Todos y todas hemos tenido una situación que en su momento nos dolió con nuestro vínculo materno, porque el diseño que Dios había puesto en nosotros fue modificado a causa del pecado. En la negación, una hija no amada no ve cuánto la ha herido su madre y niega su dolor hasta que su madre muere. Una vez les comentaba, falleció la mamá de una paciente. Ella había sido criada de abuela, entonces la abuela falleció y ella se vino para acá con su mamá. Y entonces se casó ella y tuvo su familia. La mamá se enfermó en Estados Unidos y de todos los hijos que vivieron con esa mamá, ninguno fue a cuidarla. ¿Quién fue a cuidarla? Esa mamá, esa mujer que la había criado la abuela. Y fue y cuidó a su mamá y se estuvo un mes cuidando a su mamá y la mamá fallece, se la traen, la sepultan. Y cuando yo la veo y le pregunto, ¿cómo estás? Ella se suelta llorando y me dice, ¿por qué me abandonó a mí? ¿Por qué me dejó a mí con mi abuela? ¿Por qué no me llevó con mis hermanos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué mi mamá no me quiso? Su mamá ya no estaba y ella había entregado el último aliento en el cuidado de su hija. Pero muchas veces en la negación no reconocemos esa carencia, esa palabra, ese contacto que me hizo falta, esa diferencia que yo vi en el trato de mis hermanos conmigo. Y ahí está, generando una herida, un vínculo que hiere. La ira
En la ira se puede expresar dolor en bruto. A pesar de que la hija o el hijo puede estar adolorido y triste, estas emociones las puede manifestar con enojo. Y vemos muchos adolescentes que se la pasan renegando con la mamá. ¿Y por qué estás enojado? ¿Y qué crees? No está enojado. Está herido, profundamente herido. Hace un par de semanas Sofi tuvo un cambio con nosotros y estuvo como muy enojada. Todos los días estaba enojada. Y entonces nos juntamos en nuestra asamblea de familia y mi esposo les dijo a cada uno de mis hijos: ¿hay algo que tú consideres que debemos cambiar tu mamá o yo en el trato hacia ustedes? Le preguntaron a Ángel, le preguntaron a Luna, le preguntaron a Sofi y Ángel y Luna dijeron no. Y Sofi no dijo nada. Sofi estaba así. Entonces yo la vi, ya había observado yo ciertas conductas y yo la vi y le dije: yo sé por qué estás enojada. Y le dije: yo no tengo la culpa de no haberte tenido en mi panza. Yo he visto que te molesta cuando yo le digo a Ángel: cuando tú eras bebé te tomabas 24 onzas de biberones en la tarde, te tomabas 2 de leche, 1 de harina de arroz y 4 onzas de manzanilla, y luego llegaban por mí al trabajo y duraba 4 horas con mi suegra, y luego llegaban por mí al trabajo y el niño quería comer leche materna y duraba comiendo leche materna hasta que no había más. Y a mí me daba risa decirle eso a Ángel, pero vi un cambio en el rostro de Sofi. Otro día me dijo Luna: ¿por qué cuando escucho esta canción siento como que se me apachurra el corazón? Y le dije yo: porque esa canción yo la ponía cuando tú estabas en mi panza. Entonces como que algo de ti la recuerda. Y yo vi como que algo cambió en el rostro de Sofi. Y ese día le dije: yo sé que te molesta. ¿Te molesta cuando yo digo algo de Luna cuando estaba en mi panza o algo de Ángel cuando era bebé? Y le dije: pero ¿sabes qué, hija? No es mi culpa no haberte tenido en mi panza. Y entonces ella, después de muchas semanas, muchos días de mutismo, de estar cerrada a hablar, cuando yo le digo: no es mi culpa no haberte tenido en mi panza, ella levanta su cabeza llena de lágrimas y me dice: tampoco es mi culpa. Tampoco es mi culpa que no haya estado en tu panza. Le digo yo: sí es cierto, tampoco es tu culpa. Pero ¿sabes qué? Tú y yo también tenemos una historia. Y yo me acuerdo el primer día que yo te vi, y yo me acuerdo de ti como eras pequeña, y yo me acuerdo de ti cuando fuimos a ese campamento a Huapoca y no te me despegabas para nada y que te daba miedo el caballo y yo te enseñé a acariciarlo. Yo me acuerdo de eso. Y yo llegué a ese campamento y llegué platicándole a mi esposo de ti, y entonces tu papá dijo: nos falta uno, ¿te acuerdas? Y ella lloraba. Mi esposo y yo, antes de casarnos, hablamos de nuestra paternidad y maternidad. Yo no quería hijos biológicos, yo quería adoptar. Él me dijo: yo sí quiero hijos biológicos, te propongo que tengamos 2 y que adoptemos 1. Y yo le dije: estoy de acuerdo. Y ese día que yo llegué, él me dijo: nos falta 1, ¿te acuerdas? Cuando él me dijo eso, yo me di cuenta que era un hombre de palabra. Nunca tuve que recordarle que él me había prometido que íbamos a adoptar. Y tú también tienes tu historia, le dije a Sofi. Tú también eres mi hija. No te tuve en mi panza y no fue nuestra culpa, pero también eres mi hija. Y eso, ¿sabes una cosa? Hizo que el enojo se fuera. Porque muchas veces el enojo que nuestros hijos tienen con mamá no es enojo, es dolor. Y hay que encontrar dónde está esa fuente del dolor. Y eso es lo que genera el vínculo que hiere.
Es un vínculo profundo, es un vínculo severo, es un vínculo que está desde la etapa prenatal. El vínculo que hiere son relaciones conflictivas no sanadas y que no solo hieren a la persona, sino que crees a todo un grupo de familia. Esto es terrible. El vínculo que hiere va a permitir la repetición de conductas conflictivas con la futura pareja, pero también con los hijos. Mi madre, que algunas de ustedes conocieron, fue una muy buena madre en los últimos 20 años de vida y se esforzó mucho en los primeros 20 años de vida míos. Pero no fue perfecta. Fue una mujer con mucho dolor. Fue una mujer que ejerció mucha violencia verbal y física. Al punto que cuando yo supe el sexo de mi bebé, de Luna, y el doctor dijo, mire, va a ser niña, lo primero que yo pensé fue, ¿cómo la voy a peinar? Y es que para mí peinarse, se nota, era una pesadilla, porque era mucho tormento, no era el jalón normal. Realmente mi mamá se enojaba muchísimo cuando me tenía que peinar, al punto que me jalaba, que me golpeaba con el cepillo, que me arrastraba por el piso del cabello, que muchas veces se quedó con cabello en su mano. Muchas de las cosas que ella me dijo dolieron profundamente. Y cuando yo supe que iba a ser mamá de una niña, lo primero que pensé fue, ¿qué voy a hacer? Le voy a pegar, no la quiero lastimar. No quiero ser con ella como mamá fue conmigo. ¿Qué voy a hacer? Y cuando nace Luna, parece que Dios de veras tiene un muy buen sentido del humor, porque nació bien greñuda. Y al principio yo le pegaba como unos moñitos, ¿sabes? Donde no tuviera que peinarla tanto. Y me compré unos botes y los llené con ligas y compré cepillitos de los que no jalan y spraycitos de desenredar. Y yo tenía todo el kit. Y la niña cumplió 10 meses y ya era Rapunzel y ya sí o sí la tenía que peinar. Y se paró en la cuna y empecé a peinarla, centrada en poderlo hacer lo mejor posible. Y en eso se movió y yo sentí una furia profunda que llegó a mí. Y tuve muchas ganas de pegarle con el cepillo. Y entonces solté todo y me fui a la otra habitación. Y empecé a orar y a llorar. Y le dije, Señor, yo no quiero pegarle. Ella no tiene la culpa del enojo que yo tengo. Y este enojo ni siquiera es mío. Este enojo no me pertenece, yo te lo entrego. Y me regresaba y otra vez empezaba a peinarla. Y la niña se agachaba y ya voy al otro lado. Yo creo que hice zanja de una habitación a la otra. Tardaba como 45 minutos en peinar a la niña, pero no le pegué. No la regañé, no la violenté. Poco a poco Dios fue quitando esa emoción negativa de mí, hasta que yo tardaba 5 minutos, a lo mucho 3 minutos peinándola, y nunca la violenté. Y sabes una cosa, no fue por mí, porque si por mí hubiera sido, hubiera repetido ese patrón. Hubiera repetido ese patrón de conducta. Pero Dios quiso tomar esa emoción que no era mía, ese dolor que no era mío y que había sido sembrado desde muy temprana edad. Y usted dirá, qué mala la mamá de la hermana Marisol, qué mala. Pero yo sé por qué mi mamá fue así. Mi mamá fue así porque fue abandonada por mi abuela cuando mi mamá tenía 6 años. Mi abuela se fue con otro hombre y dejó a sus hijos. Eran 6 hijos y mi mamá era la más pequeña. Y mi abuelo, cuando descubrió esto, denunció a mi abuela por adulterio, que en ese tiempo era un delito penal. Y mi abuela fue a prisión. Y mi mamá se quedó sin mamá,
a los 6 años. ¿Y qué cree? Se llenó de piojos. No había quien la peinara, no había quien la bañara, no había quien la limpiara. Y yo imagino toda la ausencia que ella sentía cuando me peinaba a mí, porque era recordar el dolor y el escarnio que experimentó cuando fue abandonada por su mamá. Y entonces usted dirá, qué mala la abuela de la hermana Marisol, qué mala porque se fue con otro. Pero si analizamos la historia de mi abuela fue obligada a casarse con el que fue mi abuelo. Porque ese hombre que fue mi abuelo, que todos lo amamos y lo respetamos, ya hace muchos años que falleció, yo tenía 2 años cuando él falleció, mi abuelo tenía 32 años cuando se casó con mi abuela, que tenía 16. Y mi abuela era la hija de la que fue novia de mi abuelo, es decir, mi abuelo era su padrastro. ¿Y por qué se casó su abuelo con su abuela? Porque la bisabuela, que era novia de quien fue mi abuelo, Ramona se llamaba la bisabuela y José se llamaba mi abuelo. Ramona tuvo tuberculosis, era novia de José, tuvo tuberculosis, se murió Ramona y dejó a mi abuela y a otros 3 chiquillos. Y mi abuelo le dijo a mi abuela, Elena, no se quede sola, si se queda usted sola va a andar rodando como su mamá. Mi bisabuela fue prostituta. Entonces mi abuelo así la conoció y esos 3 hijos no tenían papá. Entonces, ¿qué pasó? Mi abuela tuvo mucho miedo de quedarse sola. Mi abuelo le dijo, yo te voy a ayudar a criar a tus hermanos, y esa niña de 16 años se casó con ese hombre de 32. Tu bisabuela fue prostituta, Ramona. Qué mala Ramona. ¿Por qué Ramona hizo eso? Bueno, porque Ramona fue vendida. Ramona tenía 13 años cuando la vendieron y la dejaron en una casa. ¿Y qué crees que pasó? Estaba en un cuartito, y en ese cuartito llegaba un señor hacendado, estaba con ella y la dejaba ahí sola, encerrada en el cuartito. Ramona de esa relación tuvo 2 hijas, a Elvira y a Elena. Y cuando Elena nació y tenía 2 años, Ramona se escapó para salvarse de esa esclavitud, de ese lugar en el que estaba, pero era una época pues revolucionaria y no ganaba bien lavando ropa. ¿Y qué hizo? Empezó a prostituirse. Y de esa manera pudo mantener a sus hijas, lavaba ajeno y se prostituía, y tuvo 3 hijos más. Y entonces conoció a José, pero Ramona se muere y Elena se tiene que casar con José para darles papá a sus hermanos. Por eso Elena no era feliz. Por eso Elena se fue. Por eso mi mamá se quedó sin mamá. Por eso mi mamá tenía tanto dolor y estaba enojada conmigo porque ¿a quién creen que me parezco yo? Un chorro, Elena. Un chorro. ¿Y sabe qué pasa? Así podemos seguir, porque yo no sé quién vendió a Elena, a quién vendió a Ramona y por qué la vendió. Pero lo que sí sé es que ese vínculo que hiere se va a repetir generación tras generación, porque damos lo que somos, y si no sanamos, no podemos dar algo mejor. Por eso hay dolor. Si tú pudieras estudiar tu árbol de familia, te vas a dar cuenta de cuánto dolor ha existido en las generaciones. Un vínculo que hiere, ¿sabes qué hace? Genera raíces de amargura. Eso es lo que hace un vínculo que hiere. Y no podemos dar más de lo que recibimos, a menos que haya sanado nuestro corazón. Y de ahí la importancia del vínculo que sana.
De ahí la importancia del vínculo que sana. El vínculo materno es el primero que tenemos en nuestra vida, pero antes de ese vínculo ya estábamos en el corazón de Dios. Dice Jeremías 1:5: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré como profeta. Qué maravilloso es Dios, que antes de que el vínculo nos hiera, Él nos ha dado la posibilidad de ser sanados con ese vínculo perfecto, que es el que quiere establecer con nosotros. Antes de que nacieras, antes de que te formaras en el vientre de tu mamá, Dios ya tenía un propósito para ti. Antes de que te formaras en el vientre materno, Dios ya había creado un diseño único e irrepetible en la territorialidad del planeta, en la historia, en el tiempo, para ti, único. No hay nadie que sea como tú, ni ha existido nadie que sea como tú, ni habrá nadie que sea como tú, porque tu diseño es único. Y cuando hablamos de un diseño único, cuando hablamos de cosas de diseñador, hablamos de cosas muy valiosas porque son pocas piezas. Si pocas piezas tienen un diseño único, imagínate ser solo tú. Imagínate Dios planeando el color de tus ojos. Imagínate Dios planeando tu forma de razonamiento. Imagínate Dios formando tus cuerdas vocales. Eres único. Y antes de que el vínculo te lastimara tan profundamente, Él estableció la posibilidad de tener un vínculo que nos sane. Fíjese lo que dice el Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Él escribió tu historia, Él te diseñó. Y a veces te paras en el espejo y dices: ay, mira nomás cuántas arrugas. Ay, mira, se me cayó el párpado y todo lo demás. Y sabes una cosa, en lugar de decir maravillosas son tus obras, tú y yo somos obra de Dios. Y es maravilloso el funcionamiento que tenemos. Él te formó, Él te diseñó. Antes de que ese vínculo se lastimara, Él puso la posibilidad de tener un vínculo que te sane.